Mira, el primer problema que tiene el gobierno es que se le apagaron los propios, ¿no? Y eso es difícil cuando vos pensás a la política sin militancia. La militancia siempre está en política, así sea la unidad básica, el comité. Tradicionalmente la política necesita gente. Y en las redes sociales, incluso la política a veces considera que necesita la militancia hasta de manera artificial, ¿no? Alentando a los trolls, incluso a los bots. Pero siempre está la figura de la militancia. Y al gobierno lo que le pasó con esta crisis, que ya había empezado con otras crisis reputacionales, en parte como fue el caso de Libra y Andis, es que se le empezaron a apagar los propios. O sea, las internas propias que ustedes cuentan todos los días, terminaron haciendo que la militancia, la que bancaba incondicionalmente al gobierno, se empezó a apagar. Y esto fue, al momento decisivo que estalla el escándalo Adorni, uno de los datos cruciales para entender por qué no había nadie para defender a Adorni, que desde mi punto de vista era indefendible, pero que la propia militancia terminaba reconociendo que tampoco era defendible, ¿no? Porque el argumento para decir Adorni se tiene que quedar, casi que quedó en boca del propio presidente Milei. Y otro dato también que pasó en esta historia, que es lo que vemos nosotros en conversación pública, es que Adorni le terminó robando protagonismo a Milei. Si nosotros vemos en la evolución que nosotros hacemos de menciones en redes sociales, y en sentimiento también, Adorni llegó a quedarse con un tercio, lo tiene Milei. Milei arranca la gestión con más del 50% de volumen de conversación y termina cayendo a promedios del 30%, con Adorni creciendo en 3 meses a una porción parecida al 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que entre Adorni y Milei se generó una competencia absolutamente incómoda y no circunstancial, fue crónica. Porque los dos únicos episodios que le arrebataron protagonismo a Milei desde que es presidente fue primero el procesamiento de Alberto Fernández y la detención de Cristina Kirchner. Nada más. No hubo otro episodio político. A ese nivel. Los únicos 2 episodios, si vos lo ves en la curva evolutiva que nosotros hacemos monitoreando toda la semana las menciones, ni hablar del tema del sentimiento, ¿no? Pero solamente en volumen conversacional Adorni se había transformado en un problema porque le estaba disputando protagonismo al propio Milei, que es el lugar donde Milei tradicionalmente, bueno, donde se instaló como lo que es y donde seguramente va a tener que refugiarse ahora intentando reconstruir esta cuestión reputacional, ¿no? Y Diego, ¿cómo, si es que se vio, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, modificándose en términos incrementales, me refiero, esa presión de la disputa que Adorni le genera al propio Milei en las redes sociales, al punto tal de volcar esta situación? Hoy Wiñaski cuenta una historia que tiene que ver claramente con la justicia, pero yo creo que hay muchos casos que son judicializables, quizás mucho peores que esto. Hace poquito, charlando con uno de los tantos jueces que condenó a Lázaro Báez, me decía, hace días nomás, me dice, a Lázaro le encontramos más de 1.500 propiedades. Daniel Muñoz, muchacho, es que era incomparable. el secretario de Néstor Kirchner, tenía 27 departamentos en Miami. Ahora, pasó algo, me parece, en la conversación pública que no pasó en otras causas. Pienso Skanka, pienso Sueño Compartido, mucho peor que esto, pero la conversación pública no pesó tanto. ¿En qué momento notas que la conversación pública volcó, lo empujó a Adorni al precipicio? Bueno, creo que el primer episodio que lo comprometo a Adorni es cuando lo pillan, cuando lo pescan en la contradicción de haber firmado una restricción para lo que era el acompañamiento de los vuelos. Bueno, esto ya lo han contado ustedes. Eso es lo primero que en la opinión pública termina... Pero eso no lo empuja al precipicio. No, pero eso lo instala. Y el problema en los escándalos es cuando vos te instalás y no te corres más de ese lugar. No salís más. Cuando no salís más. No podés salir más. En una medición que hacemos nosotros, que no es encuesta, sino que nosotros indagamos en la conversación pública sobre quiénes de alguna manera bancan o no a Adorni. El problema de Adorni es que desde marzo, especialmente desde abril, Adorni tiene el 80% de gente que sistemáticamente dice que lo que él está haciendo y lo que él representa está mal. Está bien, pero pará. Y eso no se ve en ningún otro dirigente. Pero hoy no por hoy. ganas de hablar de él, sino porque era cada 48 horas teníamos apareció la contadora Nechevenko y dijo, le llegaron todas juntas. Al otro día, Tabar diciendo, me pagó $245.000. Digamos, no era algo de la conversación, era se aparecía en evento. Es el reflejo, a ver, en redes lo que nosotros vemos es reflejo de una discusión tradicional que la podés ver en la calle, en un colectivo, la ves en un ascensor, en un consultorio médico. Adorni se terminó instalando en un motivo de conversación pública. Y ese es el peor de los escenarios. Hacía mucho tiempo que no pasaba esto con un episodio político. Insisto, con el caso de Cristina,
Y como pasa en parte hoy con Insaurralde, creo que hay un poco de cosas juzgadas ya por la gente en general. Hay algo que se sabe que la corrupción en la política existe y se sabe que hay políticos que se enriquecen ilícitamente. Ahora, en el caso de Adorni no, porque acá la suposición, la expectativa social con respecto al mundo libertario era diametralmente distinto. Bueno, ahí tenés el ejemplo. Esa curva roja, que es la que mide la evolución de conversación negativa, en ese caso, la verde... ¿Ves cómo se instala en los últimos... es un trimestre entero con Milei condenado en la discusión pública. Una Diego, contradicción, ¿no? ¿Qué encontrás en las redes sociales, en términos de conversación pública, que despierta eso que no despiertan otras cosas? Por ejemplo, viste, repito, casos históricos. Sí. Escanca, sueños compartidos. Choreo monumental. Sin embargo, vos no ves la tuya ahí. Ahora, vos ves la tuya con Martín Báez contando plata en la Rosadita. Claro, la Rosadita, sí. Ves la tuya El video, ¿no? con el bolso de López y la ametralladora en la puerta de una casa religiosa. Y en el cambio de parrilla de Adorni. La parrilla, la cascada, la parrilla, el la aspiracional, cascada. muchachos, de un departamento de 3 ambientes en Caballito, que es lo que cualquier persona de clase media anhela tener. Adorni con una mansión pasa desapercibido. Ahora, con el aspiracional de un clase media, que es un depto de 3 ambientes en Caballito, me parece que toca la fibra, no sé si vos lo notás. Sí, totalmente, totalmente. Mira, hay algo que nosotros tenemos en evidencia todo el tiempo que no deja de sorprender a algunos, pero es un dato de la realidad. Y es que la política es imagen y al ser la política imagen, vos te encontrás hoy con un caso como el de Adorni que inflige mucho más daño al gobierno que el propio Libra, que en su momento Libra también lo hizo. Pero al no haber un registro visual, ahí tenés un dato muy, muy contundente. Bueno, mirá, ahí tenés, bueno, esto... Acá tenés el mejor ejemplo. Es difícil de entender. Pero acá Gabriel me va a ayudar con el análisis. Se está moviendo. Vos en comunicación política le tenés que... Y acá digo que el gobierno comete torpezas desde el punto de vista comunicacional que se supone que gente tan entrenada en el asunto que rodea al presidente resulta increíble que sea así. Adorni encara a la opinión pública diciendo yo no soy un chorro. Lo peor que podés hacer en comunicación política es vos utilizar un atributo que te endilgan. ¿Me explico? Hay un libro muy bueno, se llama No pienses en un elefante, de George Lakoff. Claro. Que dice, yo digo, no pienses en un elefante, no pienses en qué vas a pensar. No soy chorro. En un elefante, no tenés que poner el marco comunicacional vos, papito. Exactamente. ¿Sabés quién sabe de esto en el gobierno? Un enemigo de Adorni, que es Santiago Caputo. Claro. El tipo que sabe de esto que vos decís, exactamente. no lo quiere Adorni. Entonces Adorni tendrá que haber dicho, yo soy inocente. Claro. No soy chorro. Soy honesto. Más torpeza que eso no hay. Entonces, hay un momento en el que vos te transformás, lo decía Gabriel recién, cuando vos te transformás en meme, hoy, en la política, siglo XXI, es un camino irremontable. Nosotros tenemos el registro reciente de dirigentes que se hayan transformado en meme y que desde ese lugar es difícil salir, son 2. A ver. Alberto y Adorni. Son los 2 ejemplos. Ni siquiera Cristina presa y saludando desde el balcón de San José 1111 se transformó en la Probablemente. A ver, el gobierno tiene un relato, dice lo suyo, pero sabe que en el detrás de escena hay una realidad distinta. Y en esto hay una gran actriz de reparto que es Patricia Bullrich. ¿De reparto o protagonista? Por ahora. Hay que ver qué pasa con el protagonismo, ¿no? Porque en realidad Bullrich, si le disputa protagonismo, es al propio Milei. Creo que al resto, creo que ella ninguneando la mesa política, digamos, entrando a la hora que quiere, yéndose a la hora que quiere, o no yendo a la mesa política, creo que ella está marcando la cancha diciendo, a mí no me comparen con ustedes. Yo me relaciono, y en todo caso, me equiparo con Milei. Lo que digo Para es mí que, siempre, Patricia Bullrich en cada gesto dice, yo acá soy accionista, no soy empleada. No, Yo siento claro, que, no tengo horario de trabajo. Claro, Patricia Bullrich a la Libertad Avanza le dice, yo soy accionista. No tengo ninguna duda. Y yo creo que es una accionista mayoritaria que no tiene la de oro que la tiene Milei, digamos, la acción de oro, pero ella decide. Lo que digo es, creo que la que con buen criterio le advierte al poder libertario de que esto no estaba bien con el caso Adorni, es Patricia Bullrich, porque lo que se pone en riesgo es probablemente la gema que hoy tiene el corazón de la gestión libertaria modelo 2026 y son los acuerdos parlamentarios. Ustedes lo conocen mejor que yo lo que estoy diciendo. Es probablemente el fuego sagrado de la gestión libertaria hoy. Es algo que no ve la opinión pública en general con toda la dimensión y es el sustento de los acuerdos políticos en el Congreso. Y ahí es donde se empezó a complicar la diaria hasta paralizarse. Entonces, es Patricia Bullrich la que toca timbre en la Rosada y dice, esto hay que resolverlo,
porque se nos está paralizando un lugar central para la construcción de poder. Insisto, esto ni siquiera lo vemos de lleno en la opinión pública, lo que vemos nosotros en la conversación pública, pero emerge en algún momento cuando vos ves que justamente el rol de Patricia Bullrich en la discusión pública es el rol un poco de la que quiere preservar el corazón de la gestión de un gobierno que se complicó más de la cuenta. Y quería agregar esto. Todos los gobiernos, como el Banco Central compra reserva para cuando venga una crisis financiera, como ya pasó el 25, como muchos analistas sospechan que puede pasar en el 27, si nuevamente hay una presión sobre el dólar, los gobiernos deben comprar capital político, capital reputacional. ¿Para qué? Para cuando venga la crisis. Y el gobierno lo gastó todo, quedó en cero en las reservas con la crisis Adorni. Ahora hay que empezar de cero, y empezar de cero no es lo mismo que empezar de 10, de 20 o de 30. Y me parece que es un desafío. Cuando Milei intuye que después de Adorni van por la hermana, tiene razón en tener temor y en mantener esa sospecha, porque probablemente haya sectores que lo quieran hacer. Pero si el gobierno reputacionalmente está mejor parado, las crisis que son inevitables, porque las crisis van a suceder, las puede enfrentar de otra manera.